Buenos días, alumnas y alumnos de los segundos medios. Esperamos que se encuentren muy bien junto a sus familias. En esta oportunidad trabajaremos con el módulo 7 o guía número 7, en donde continuaremos con el tema de las migraciones, pero considerando las consecuencias sociodemográficas de este proceso. Les recordamos que trabajamos en forma interdisciplinaria las asignaturas de religión e historia. Bueno, en primer lugar, vamos a aclarar algunos conceptos claves que serán muy importantes para usted y le permitirán ayudarse en la comprensión del tema propiamente tal y cuando desarrollen sus actividades. Bueno, la primera como palabra clave sería que podría ser una palabra muy simple, pero a veces no la podemos definir, que es la palabra población. ¿Qué es la población? No es otra cosa que un conjunto de habitantes que viven en un lugar determinado. Eso es la población. Y la ciencia que estudia la población se llama, como dice acá en la diapositiva, demografía. Estudia las poblaciones humanas, dice, y trata su dimensión, estructura, evolución y características generales. Y ahí podemos ver el otro cuadro que está al centro de la diapositiva, en donde tenemos distintas características de la población del mundo, no solo de Chile. Por ejemplo, cuando hablamos de población podemos trabajar el tema de la mortalidad, es decir, la gente que fallece día a día, cada año, cada mes, etc. La natalidad, los que nacen, la gente que migra, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, la gente que trabaja en distintas actividades, en fin, todo lo que tiene que ver con la población lo estudia esta ciencia llamada demografía. Que es importante tenerlo en cuenta porque es como la base del tema que vamos a trabajar hoy día, por lo menos en la parte de historia. Otro concepto importante y relacionado con lo mismo es el tema de la población rural, que probablemente ustedes han escuchado ese concepto. Volvemos con la población, pero ahora le ponemos rural. ¿Qué significa población rural? La imagen nos ayuda. La población rural se refiere a aquella población que habita en el campo. Esa es la población rural. Al contrario, como está en la otra imagen, tenemos la población urbana, que sería la población que vive en las ciudades, que habita en las ciudades. Por eso que en el costado izquierdo abajo, inferior, coloco una imagen de una ciudad, porque la ciudad también se le llama urbe. Urbe, ciudad. Por eso que de repente ustedes escuchan la palabra, lo ven en las noticias o lo leen, urbanización, con ese un proceso de urbanización, es decir, que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad y todo lo que la infraestructura que la ciudad necesita. Eso es como básico para un poco entender lo que van a trabajar posteriormente en las actividades que también vamos a ir explicando con las preguntas. La población es dinamismo, es movimiento y tiene mucho que ver con cifras, con cantidades, con datos numéricos. Es por eso que para hacer análisis del comportamiento de la población, ya sea en la actualidad o en épocas pasadas, necesitamos estos datos. Por ejemplo, ¿cuántas muertes han habido, por ejemplo, actualmente con el tema del COVID? ¿Cuántos nacimientos se produjeron en la década de los 80? ¿Cuántos cesantes tenemos hoy día en el país? ¿Cuántas personas migraban en la década de los 50, como estamos viendo en la materia? ¿Cuántas personas están estudiando la enseñanza media? ¿Cuántas en la básica? Etcétera. Hay muchos ítems que podemos cuantificar con el tema de la población. Estos datos estadísticos se obtienen por distintos medios, pero uno de los más conocidos por nosotros son los censos de población, que se realizan desde la antigüedad. Ya en la época de Cristo se realizaban
censos. Ellos nos entregan información cuantitativa, normalmente a través de cuadros, como los que vienen en su guía y que aparecen acá en la diapositiva. En la parte superior tenemos datos de población, de habitantes de las grandes ciudades de Chile, que es parte del tema de la guía anterior y esta también, cómo la gente empezó a migrar a las grandes ciudades. Y ahí vemos una relación de cómo se da esa situación en el pasado y en la actualidad. Y en la parte inferior también una comparación en dos épocas, pero con el tema de la población urbana, la población que vive en las ciudades, como decíamos al principio, y la población rural, la que vive en el campo. Y los datos numéricos con respecto a estas poblaciones. Y que los comparamos también en la época pasada y en la época actual. Para las tres primeras preguntas, son parte de la actividad de la guía, y que están acá mostradas en la diapositiva, basta con que ustedes lean las fuentes escritas y analicen los cuadros estadísticos respectivos que están insertas en ella y que también las analizamos en la diapositiva anterior. Y en la guía es también especificado qué cuadros sirven para cada también tema. Así que yo creo que en esa parte no van a haber mayores problemáticas. La pregunta 4 nos dice qué desafíos, y nos piden 2 desafíos, plantean las migraciones internas tanto del pasado como de los actuales a los gobiernos regionales, es decir, a los intendentes o los gobiernos comunales que están a cargo del alcalde o la alcaldesa. Para eso yo creo que podríamos hacer un ejercicio pensando que a la comuna de Maipú, por ejemplo, arribaran hoy día 100.000 personas que vienen desde el campo, 100.000 migrantes. Eso llevaría a la alcaldesa, ¿verdad?, a desafíos, porque tiene que enfrentar esta llegada de tantas personas que tienen múltiples necesidades. Entonces ustedes ahí plantean 2 desafíos que le llegan a la autoridad respectiva y que tiene que saber enfrentar para que no se le transforme en una problemática social mayor. Y las 2 últimas preguntas se desarrollan viendo 2 videos que vienen los links ahí en la guía y que tienen relación con 2 temas musicales, 2 canciones. La primera se llama Yo vengo de San Rosendo. Es una canción que se inserta dentro de una obra musical llamada La Pérgola de las Flores. Y la segunda canción es del cantautor chileno Víctor Jara, que se llama Luchín, que justamente nos habla de un niño que tiene ese nombre y que habita en esas poblaciones callampas o marginales que veíamos en guías anteriores. Y la pregunta justamente apunta hacia aquello. Dice qué características de la vida de los migrantes se ven reflejadas en la canción de Luchín. Características de vida, de vivienda, de situación de las personas. Y en el caso de Yo vengo de San Rosendo, donde la protagonista es la Carmela, la pregunta dice, ¿por qué los migrantes creen que todo va a ser mejor en la ciudad? Y ahí ustedes se pueden basar, obviamente, en lo que dice, lo que les muestra el video de la canción, y también con el material que viene en la guía. En el apartado número 4, ustedes se van a encontrar con un pequeño texto que habla sobre las consecuencias de la migración campo-ciudad, sobre todo en la cultura mapuche. La consecuencia en cómo ellos tuvieron que adaptarse a la sociedad, cómo que tuvieron que dejar costumbre. Y también van a encontrar un video en la que demuestran cómo viven en la capital y cómo intentan aferrarse a sus culturas, a sus tradiciones, cómo intentan mantenerla, como sus comunidades también. Y también se van a encontrar con un pequeño poema que nos habla sobre lo que extrañaban los mapuches acá en la capital. Lo importante es que ustedes puedan relacionar estos 3 elementos, el video, la lectura y el poema, sobre las consecuencias de la migración
en los mapuches. A partir de todos estos elementos van a tener que responder distintas preguntas de comprensión. Es importante que desarrollen la respuesta completa, que se enfoquen en responder la pregunta. En el ítem número 5, ustedes tienen que mirar las imágenes y las tienen que relacionar. ¿De qué forma las imágenes se relacionan con la identidad y la cultura mapuche de acuerdo a la migración hacia la capital? En la primera imagen vemos a una persona hablando, en la segunda imagen una iglesia, en la tercera imagen distintos oficios y trabajos y en la cuarta imagen un huerto. La idea es que ustedes puedan describir y relacionarlo con la identidad mapuche y los efectos y las transformaciones que sufrieron en este cambio, en nuestra transición del campo a la ciudad. En el ítem número 6, ustedes se van a encontrar con un desafío de escritura. Está esta estudiante Ana que está avergonzada de su cultura, porque cuando se enferma la llevan a donde una curandera que le dicen machi. Ella ve a sus compañeros y observa que ninguno tiene estas tradiciones, por lo que se siente muy acomplejada. ¿Cuál es el desafío que ustedes tienen? Tienen que demostrarle a Ana y contarle cuál es el valor de la cultura mapuche y qué le entrega a la sociedad. Para eso es muy bueno que ustedes se apoyen en los distintos links de video que agregamos en la guía. Es importante que desarrollen una idea clara y que puedan defender qué es lo bueno de la cultura y qué le entrega a la sociedad. Jóvenes, espero que les haya servido la explicación, que hayan podido resolver su guía sin ninguna dificultad, que hayan podido entender cuáles son las consecuencias de la migración campo-ciudad, no solamente geográficamente, sino en la identidad de las personas, la identidad de la cultura mapuche, y también que hayan podido apreciar la diversidad de las culturas y la diversidad propia de cada ser humano y cómo cada ser humano le aporta a las culturas y nos enriquece como sociedad. Cualquier duda nos escriben, están nuestros correos. Cuídense y espero que estén muy bien.